poquito hablando y continuando lo que venimos hablando, amén. Ayer hablamos algo acerca de no dar ventaja para que Satanás tome terreno, tome territorio. Amén. Aleluya. No ignorar sus maquinaciones. No permitir a él que nosotros como cristianos seamos derrotados, sino que nosotros tenemos que vencer. Mira que está a tu lado, tienes que vencer. Si tienes a Cristo, dile, si tienes el Espíritu del Señor, tú tienes que ser un vencedor por medio de Cristo. Si estás siendo derrotado es porque hay pecado, es porque hay puerta abierta. Si estás siendo vencido es porque tú no le diste tu vida al Señor. Es porque no te entregaste al Señor de verdad. Entonces estás siendo derrotado. Estás siendo derrotado por tu carácter. Estás siendo derrotado por otras áreas de las cuales ahí prevalece la vieja naturaleza. La Biblia nos enseña y ayer hablamos que debemos de ser revestidos del nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces muy importante nosotros que estemos revestidos de este nuevo hombre. Amén. Para que podamos, que diga conmigo, vencer y no ser vencidos. Vamos a liberar esta palabra, tomamos referencia a esta palabra, pero vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos que nos muestran acerca de la importancia, amén, de la guerra espiritual. Hoy la guerra espiritual en muchos cristianos, para muchos cristianos, la guerra espiritual, en muchas iglesias esto no se hace, porque no hay un conocimiento amplio de la guerra, porque muchas personas tienen miedo a enfrentarse a las obras y a las potestades satánicas, y muchos ignoran que Satanás todavía sigue haciendo estragos y todavía puede destruir, debilitar, matar. Por eso él dice, la palabra dice que Satanás vino para ¿qué? Para matar, hurtar y destruir. Entonces muchos creyentes ignoran, muchos creyentes omiten la guerra espiritual. Entonces en muchos lugares, cuando hay personas que están atadas o hay ciertas ataduras en su vida, muchas personas solucionan enviando al psicólogo. En muchas iglesias existe la psicología y muchas personas y muchos creyentes los envían a los psicólogos, a los creyentes. ¿Para qué? Para resolver la situación, el conflicto interno. Y el conflicto interno, lo que tiene que ocurrir en ese creyente no es ir al psicólogo, sino recibir una liberación, una sanidad. Amén. Primero una liberación y luego de la liberación que sea sano ese creyente. Amén. Entonces hay muchas cosas que hoy se omiten. Hay muchas cosas que cristianos de este tiempo omiten la guerra espiritual, y para ello el hacer guerra espiritual, supuestamente muchos dicen, no, ese no es mi ministerio, y la guerra espiritual no es un ministerio. La guerra espiritual todos la tenemos que hacer. Todos los días tenemos guerra, todos los días tenemos que batallar, todos los días hay que enfrentarnos a situaciones donde Satanás está de por medio, todos los días tenemos que vencer la naturaleza caída que quiere resurgir, y hay una lucha constante, destruir, batallar, pero vamos a vencer cuando estemos unidos con el Señor, vamos a vencer cuando nos unamos a Él, vamos a vencer cuando nos entreguemos a Él, vamos a vencer cuando seamos obedientes a Él. Aplaudan la vida. Es la única manera para que seamos vencedores. Y no, escuche, no solamente ser vencedores en las áreas espirituales donde Satanás quiere tener y tomar territorio, sino ser vencedores en el mundo, ser vencedores como dice el libro de Apocalipsis, que habla acerca de los vencedores, a vencer cuando la levadura quiere introducirse en la iglesia y no dejar de contaminar, vencer la muerte espiritual, vencer la tibieza espiritual. Y muchas cosas que hay que vencer. El vencer no se reduce a vencer los pecados o vencer las áreas débiles de nosotros, no, vencer en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Señor
nos equipa con armas espirituales para que podamos nosotros luchar esta batalla. Amén. Libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a tomar como referencia este versículo, estos versículos. No vamos a leer sobre la armadura y no vamos, eso lo hemos enseñado. Vamos a tomar un poquito como referencia acerca de la batalla espiritual. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todos lo tienen, los que tienen dicen amén. Efesios capítulo 6, verso 10. Estamos en guerra. Y esta guerra vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Todos lo tienen, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. Toma tu asiento en esta noche. Debemos de entender algo aquí, lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Efesios. Amén. Primer punto, esta lucha que estamos teniendo, tenemos que estar fortalecidos. No podemos ir a la batalla carente de fuerzas. Y solamente estas fuerzas proceden cuando vamos al encuentro con Dios. Solo Dios puede fortalecernos para enfrentar las situaciones, las adversidades y las luchas que vamos a tener. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú quieres vencer algo en tu humanidad, vas a fracasar, vas a perder. Amén. No vas a vencer, vas a ser vencido, derrotado, porque la naturaleza del hombre es débil. La naturaleza del hombre es caída. La naturaleza del hombre, sin que la intervención divina esté, es una naturaleza frágil, una naturaleza que no va a poder vencer. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este primer versículo es que debemos fortalecernos en el Señor. Dile al que está a tu lado: solo en el Señor obtendrá la fuerza. Solo yendo a Dios. Mire qué importante que usted venga a la iglesia. Mire qué importante que usted ore. Mire qué importante que usted lea la Biblia. Mire qué importante que se reúna en el cuerpo de Cristo. Porque usted, viniendo a la iglesia, recibe la palabra de Dios y recibe fortaleza del Señor. Todos juntos oramos unánimemente y recibimos la fortaleza que necesitamos recibir para poder entrar en este campo de batalla y pelear la batalla. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces la Biblia nos dice que debemos de fortalecernos ¿en quién? En el Señor. Dile que está a tu lado: fortalécete en el Señor. Sin fortaleza, sin ser fortalecidos, no vamos a poder vencer, no vamos a poder tener la victoria. No vamos a poder ir al frente de batalla y poner resistencia porque no estamos fortalecidos en el Señor. Amén. Y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Diga conmigo: poder. La palabra poder, que significa dínamos, que significa en hebreo, amén. Ese poder que vino, escuche, en la iglesia primitiva. Este poder no es solamente para predicar, para manifestar los milagros y manifestar muchas cosas espirituales, sino que este poder es también para resistir. Este poder es para enfrentar la lucha espiritual. Entonces, no solamente el poder del Espíritu Santo actúa para que podamos nosotros predicar, para que podamos ejercer el ministerio, sino que este poder que también viene y procede de Dios, que es por el Espíritu Santo, nos ayudará en los momentos de adversidad para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos enfrentar. Amén. Amén. Entonces el Señor nos habla aquí de vestirnos de la armadura de Dios. Miren lo que dice la palabra. Tenemos que entender algo muy importante. Si nosotros vamos al libro
de Primera de Juan. Vaya al libro de Primera de Juan. Capítulo 3, verso 8. Porque el Señor, el diablo y todos sus demonios y todas sus potestades y principados, como luego lo menciona aquí en Efesios, porque la Biblia dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces debemos de entender algo. Satanás, el objetivo de Satanás desde el comienzo es destruir lo que el Señor ha creado. Lo que el Señor creó y la obra que el Señor creó a imagen y semejanza, ¿quién fue? El hombre. El diablo desde el principio quiso destruir la creación del Señor al hombre. Y pudo hacerlo en un comienzo, porque introdujo que el pecado por causa de Adán. Pero el Señor no se quedó conforme en que el hombre hubiese sido derrotado, hubiese entrado en esa muerte, sino que el Señor también preparó al segundo Adán. Y el segundo Adán no es el Adán que el Señor creó, sino que el segundo Adán es Cristo. Un Adán perfecto. Un Adán que venció, un Adán en el cual no tuvo imperfección. El Señor pecó desde el principio. Él pecó y Él quiere que la humanidad también se encuentre en ese estado de pecado. Él quiere que la creación del Señor, que la hizo a imagen y semejanza de Él, también esté en esta condición. Pero aquí vemos algo poderoso y debemos de entender algo maravilloso, que luego dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Para qué apareció el Señor? Para deshacer las obras del diablo. Aplauda al que vive. El Señor apareció para eso. Escuche, no solamente el Señor vino para salvarnos, para regenerarnos, sino que Él vino a ponerle un fin a Satanás y a todos sus demonios. Satanás, antes de que Cristo viniera, se enseñoreó de toda la humanidad, porque tenía el poder por causa del pecado. Aunque el pueblo, a través de los sacrificios, sus pecados eran perdonados, pero continuamente los pecados eran frecuentes. La maldad del corazón del hombre, como dice el libro de Jeremías, desde la juventud es. Amén. Entonces el Señor tuvo que venir y envió a su Hijo. ¿Para qué? No solamente para salvarme, no solamente para regenerar mi vida espiritual, no solamente para restituirme, no solamente para devolverme el sacerdocio, sino también vino para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras satánicas. El hombre estaba a merced de Satanás, estaba bajo el dominio del diablo, estaba bajo el dominio, pero el Señor dijo: esto no se va a quedar así. Yo voy a ir a la tierra, no solamente para salvar a mi pueblo, no solamente para dar vida a mis hijos, no solamente para liberarlos, sino voy a demostrarle a este Satanás que yo solamente no voy por esto para mi pueblo, sino para destruir las obras que él está haciendo. Y le voy a quitar ese dominio, y le voy a quitar esa autoridad, y voy a destruir todas sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora nosotros, nacidos de Dios, porque la Biblia dice aquí, todo aquel, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, diga conmigo, nacido de Dios, dice: no va a practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces el pecado no se va a enseñorear más sobre tu vida si tú has nacido de Dios. Si tienes la simiente, la semilla, tienes la naturaleza de Dios, la vida de Dios, no vas a pecar. Entonces dice amén. No vas a estar atado, no vas a ser un reincidente pecador. Porque una cosa es pecar, equivocarte, una cosa es trastabillar, caer, levantarte, que Dios te va a restaurar, pero otra cosa es ya ser un reincidente en el pecado. Eso sí, entonces la evidencia es que no has nacido de nuevo. Aleluya. Porque si tú me dices que naciste del Señor, tienes el poder para vencer. Vas a vencer. Porque la Biblia no puede mentirnos. Si dice todo el que nace de Dios puede vencer. Si Él venció al mundo y yo tengo su vida, yo voy a poder vencer. Entonces, como va relacionado a lo que dijimos ayer, entonces, ¿por qué Satanás toma ventaja en muchos cristianos? ¿Por qué Satanás se aventaja? ¿Por qué Satanás toma territorio? ¿Por qué Satanás los tiene derrotados? ¿Por qué? Muchos ignoran sus maquinaciones. Entonces la Biblia me dice que en esto se manifiestan, escuche verso 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de quién? De Dios, dice aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay un manifestar, hay una evidencia. Se pone en la luz los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y dijimos que Satanás también tiene hijos, servidores. Aquí es la evidencia. Una de las evidencias es esta, ¿no? Que todo aquel que no hace justicia, que no practica la justicia, la verdad, y que no ama a su hermano, dice aquí, no es de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia eso? Dile al que está a tu lado, debes de ser un hijo de Dios. Muchas veces en nuestra boca decimos, soy hijo de Dios, pero andamos ahí sacando mano a los hermanos, hueleando, como se dice, en un sentido vulgar, hablando por las espaldas, diciendo cosas que no son. Entonces no estás procediendo como un hijo de Dios, estás procediendo como un hijo del diablo. Amén. Eso no es el proceder de un hijo de Dios. Un hijo de Dios habla verdad. Un hijo de Dios no anda hablando por las espaldas. Un hijo de Dios no anda diciendo cosas. Y aunque la persona esté, un ejemplo, equivocada o errando, mejor no hablar, mejor arrodíllate y ora, para que venga luz, para que haya un entendimiento y para que las cosas se ordenen. Así actúan los hijos de verdad, los hijos de luz, los hijos en los cuales Satanás no tendrá territorio, no te aventajará. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces volvamos ahora a Efesios tomamos 6:10 para los que llegaron hace un momento. Entonces debemos, ya conmigo, de fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Sin fortalecernos no vamos a poder enfrentar las obras y las maquinaciones y todo lo que el diablo quiera presentar. Vestidos. La Biblia nos habla y hemos ayer enseñado acerca de la vestimenta. La vestimenta adecuada. Vestidos del nuevo hombre, según creado en el hombre de justicia, de verdad y de santidad, que es según Dios. Ese es el hombre que tiene la nueva vestidura, según creado en el hombre de Dios o la mujer de Dios. Y aquí la Biblia nos habla de la vestimenta. Amén. De la vestimenta, de la armadura, para que podamos estar como, diga conmigo, firmes. Si hay algo que el diablo quiere hacer, es que tú no seas firme. Si hay algo que el diablo quiere hacer, es destabilizar tu fe, es moverte cuando venga el proceso, la lucha, correrte, sacudirte, para que no estés firme, donde tú tienes que estar posicionado como un hijo de Dios. Pero si tú estás con las vestiduras adecuadas y esas vestiduras tú las tienes, nada te va a mover. Vas a hacerle frente al enemigo, a los demonios y a todo lo que quiera manifestarse contra la vida de un hijo de Dios. ¿No dicen amén a eso?
Diga conmigo, firme. Debo de estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. No ignoremos que el diablo tiene sus estratagemas, tiene sus estrategias, tiene sus obras diabólicas. ¿Cómo entrar en la vida de un cristiano? Si hay puertas abiertas. Por eso dice la palabra en hebreo que al Señor no le agrada a aquellos que retroceden. No es de agrado al Señor los que retroceden. No debemos de retroceder. Decirle, no debe de retroceder. A Dios no le agrada eso. No le agrada un creyente que retrocede. Nosotros tenemos que avanzar. Como dice la Biblia, ir de gloria en gloria. Y algo impactante que recibimos en los estudios de los miércoles, cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, perdón, a la iglesia de Filadelfia, estamos en la iglesia de Filadelfia, le dice el Señor que ellos tienen poca fuerza, pero que no han negado la fe y la palabra, que han guardado la palabra del Señor. Que esto también es ser una persona que lucha y batalla y se transforma en un vencedor. Aquellos que no niegan y guardan la palabra, y dice, y he visto que tiene poca fe. Y hay algo que se nos ha enseñado: a Dios le agrada, para Dios lo más importante es que tengas poca fuerza. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve? Te puedes jactar cuando tú estás fuerte. No, yo estoy fuerte hoy. Yo soy fuerte, yo resisto, yo voy a... Y no, y el Señor dice, aunque tenga poca fe, con esa poca fe has guardado mi palabra. Amén. Y esa poca fe representa los cristianos que dicen por ahí, voy a la iglesia aunque no tengo mucho ánimo y mucha fuerza, voy con mi última poca fuerza, pero es necesario venir con esa poca fuerza, porque con esa poca fuerza Dios te renueva, con esa poca fuerza estás agradando a Dios, con esa poca fuerza el Señor se agrada de ti, porque el Señor no quiere que te gaste de la mucha fuerza o de lo que mucho puedes hacer, sino que digas, Señor, tengo poca fuerza para ir a la iglesia, pero voy, estoy un poco desanimado, pero voy a recibir fortaleza, voy a recibir de ti, voy a recibir, Padre. Hoy el Señor dice, sí, así con poca fuerza ven a mí, porque yo voy a multiplicar esas fuerzas en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor le habla a esa iglesia. Esa iglesia estaba carente, con poca fuerza, pero el Señor dijo, aún con tu poca fuerza no me has negado, y no has negado mi palabra. La iglesia de Filadelfia es el modelo de iglesia de hoy en día que nosotros debemos de adquirir y de imitar como la iglesia primitiva. Porque dice que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que guardó la palabra estrictamente, no se movió ni a diestra ni a siniestra, era estricto en la palabra de Dios. Amén. Los creyentes de Filadelfia eran creyentes, por eso el Señor le dijo, a ustedes, a los vencedores de esta iglesia, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Jesús. Entonces debemos de estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Mateo 18, 19 nos muestra algo poderoso también. Porque ahora tenemos la autoridad. Y esa autoridad viene por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, tengo esa autoridad. Si tú eres un creyente que estás en la voluntad de Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, tienes esta autoridad. Si eres un creyente a medias, no se te va a sujetar ningún mosquito cuando quieras orar. Vas a querer orar y no vas a poder, se te va a quedar la voz ahí. No sé qué pasa, Señor, no puedo orar. Puedo reprender. ¿A cuánto le ha pasado que en algún momento han tenido sueños? Que han tenido sueños que ustedes estuvieron peleando con el espíritu y ustedes no podían orar. Aleluya. Que han tenido sueños diabólicos donde hubo ataques en los sueños y querían orar
y su garganta se quedó sin poder hablar. Y ahí revela la condición. En ese sueño Dios te está mostrando que no tiene la autoridad espiritual para echar fuera esos demonios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces debes de fortalecerte, debes de orar más, entrar en ayuno, en oración, para tener autoridad espiritual. La obediencia nos da autoridad espiritual. Amén. El ser obediente a Dios, a la palabra, sometido a la palabra, nos da autoridad espiritual. Adiós. El orar nos da autoridad espiritual. Estar unido al Señor me da autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice aquí, si nosotros leemos los versículos anteriores, tenemos que leer los versículos anteriores para entender luego lo que dice Mateo 19, 18, 19. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el 15, como nosotros hemos explicado ayer, pero aquí nosotros leímos en Mateo en otro capítulo, pero aquí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Amén. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Amén. Habla de ponerse en acuerdo y de hablarle a ese hermano, reprenderlo, decir, hermano, no te veo bien. Solamente alguien, escuche, porque ahora no van a salir todas y decir, no, hermano, yo veo que tú estás. Solamente alguien que sea espiritual tiene que hacer esto. No cualquiera, ¿eh? Amén. No cualquiera puede ir y hacer esto. Alguien que sea espiritual, que tenga testimonio, que sea firme. Amén. No cualquier hermanito que venga, no, yo te veo que estás mal, y ese hermano ni se congrega. Se congrega esporádicamente, no ora, no busca a Dios, y tiene unas supuestas revelaciones medias extrañas que no son de Dios encima. No, eso no es así. Esto lo hace gente espiritual. Amén. Gente que está unida a Dios, gente obediente, gente que está sometida al Señor. Amén. No cualquier persona, sin menospreciar a ningún creyente, sin menospreciar a nadie. Pero solamente se aceptará esa corrección de un creyente que se vea que es fiel a Dios, que tenga peso en la autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces dice así, ve y repréndelo, estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, ¿no? En boca de dos testigos, y conste toda palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, ahí luego vamos a pasar al verso 18. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que todo lo que atéis, ¿dónde? En la tierra, será atado en los cielos. Aleluya. Y lo que desatemos en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Entonces, en la tierra atamos toda obra diabólica. Y también atamos en los cielos toda obra satánica. Porque dice que opera en las regiones celestes. Amén. En los aires. Pero al mismo tiempo desatamos a quienes, a los cautivos. Desatamos a aquellos que están atados, amarrados. Aquellos que están atados, ataduras. Tenemos la autoridad, el poder, ¿a través de quién? Del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es muy importante fortalecernos en el Señor para tener esta autoridad. Pastor, pero la Biblia dice que el Señor nos dio autoridad. Sí, tenemos la autoridad. Pero muchas veces no se usa esa autoridad. Esa autoridad no es utilizada de la manera correcta, de la manera adecuada. Amén. Y debemos de utilizarla. Primero, para utilizar esta autoridad, no tenemos que tener nada en el corazón, porque Satanás te puede acusar. ¿Tienes algo contra alguien? No vas a poder orar hasta que no perdones, como dijimos ayer. Antes de que ofrendes o vengas a presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tiene alguien, algo con alguien, ve y reconcíliate.
Amén. Pídele perdón y luego ven y entrega tu ofrenda. Amén. Entonces eso te dará autoridad. Eso te librará del estorbo, te librará de la culpa, te librará de lo que Satanás quiere maquinar en tu mente. Entonces escuche, debemos de estar llenos. Ayer compartía la pastora acerca de estos encantadores ambulantes que vieron cómo Pablo echaba fuera a los demonios y ellos también quisieron imitar a Pablo y fueron a alguien que estaba poseído y los demonios le hablaron. Le dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero a ustedes no. Amén. Y los atacaron y dice que tuvieron que salir corriendo, dice que le dieron una golpiza. Amén. Entonces el mundo espiritual no es broma. Amén. El mundo espiritual, el diablo vino para matar, vino para bajarte, vino para destruirte, vino para destruir todas las áreas de tu vida. Entonces tenemos que estar apercibidos, y más como estamos hablando en esta fecha, que estamos viendo toda esta actividad diabólica y satánica que se está moviendo, todo lo que se está moviendo espiritualmente. Tenemos que atacar, tenemos que orar. Muchos hermanos se sienten cansados llegando a fin de año. El diablo quiere atacar más para que termine ese año fracasado, abatido, caído, sin fuerza, detenido. Entonces, donde más tienes que reforzar la oración, es donde más tienes que buscar al Señor. Entonces Dios dice que lo que atemos en los cielos será atado en la tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces luego dice: si dos están de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. En el acuerdo está el poder. En el acuerdo hay ese poder espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a poder enfrentar a Satanás y a todos sus demonios, estando todos unánime juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y las puertas del Hades no van a prevalecer, van a retroceder, van a caer y van a ser destruidas las obras del diablo. Aplauda, 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 aplauda. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Decía que está a tu lado: si tú y yo estamos en acuerdo, decirle, estamos obedeciendo a Dios, estamos en la misma visión, pertenecemos a la casa, estamos a la visión del cielo por la palabra, entonces tendremos la autoridad y el poder para que el Señor, lo que pidamos en su nombre, el Señor lo haga. Gracias, Jesús. Entonces, Amén. y esto va cuando un matrimonio está en desacuerdo, no va a fluir nada en ese matrimonio. Amén. Gloria a Dios. Cuando no hay acuerdo matrimonial o familiar, el esposo y la esposa, nada va a pasar. Aleluya. Pero cuando hay acuerdo, cuando hay coinonía, cuando hay restauración, cuando hay unidad, Amén. ese matrimonio se hace fuerte en el Señor. Gloria a Dios. Y avanza contra las obras del diablo. Y el diablo no va a poder entrar, Amén. sino que el diablo va a retroceder. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen. Volvamos ahí a Efesios. En el versículo 13, por tanto tomad la armadura. Diga conmigo: voy a tomar la armadura. Decía que está a tu lado: toma la armadura. Hay algunos cristianos que se han sacado la armadura. Aleluya. Se la han despojado, se la han quitado. Pero tienes que tomarla. Tienes que revestirte. Diga conmigo: Señor, hoy vísteme con esa armadura. Esta armadura no tiene que sacarse del cristiano en un sentido espiritual. ¿Dónde la tienes que quitar? Tienes que tenerla. Tenemos que caminar con esta armadura hasta que Cristo nos venga a buscar, porque el diablo tira sus flechas. Amén. Y si tenemos las armaduras, mira si te tira una flecha al corazón y tú no tienes el yelmo, Aleluya. la coraza, perdón. No tienes la coraza, esa flecha va a entrar en tu corazón. Pero si tienes la coraza, la coraza era una pechera toda de bronce que impedía que las flechas entraran. Amén. Gloria a Dios. Si no tienes la coraza, esa flecha va a tu corazón. Amén. Si no tienes el escudo de la fe, no vas a poder
combatir contra esa flecha. La flecha en alguna batalla venía prendida con fuego. Amén. Si no tienes el casco, corres el peligro de que una flecha venga a tu cabeza. Entonces es muy importante, las armaduras las tenemos que tener todos los días de nuestra vida. No sacarnos esas armaduras. Porque Satanás todo el tiempo está haciendo guerra contra los hijos de Dios. Y más contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y por eso siempre hay personas que siempre cuando hablo de otros ministerios, hermanos que me conocen, tienen mi teléfono y me dicen, cuando más quiero hacer las cosas bien para Dios, más lucha tengo. Y claro, más vale que vas a tener lucha. ¿O usted quiere que el diablo, o vos te pensás, hermana o hermano, que el diablo quiere que vos seas obediente, seas fiel, ore? Más vale que vas a tener más lucha. Pero no desanimarte, vencer, orar, batallar, porque el Señor va a estar ahí, apoyándote, fortaleciéndote, yendo contigo, y vas a vencer. Santo. Me decía hoy un hermano de otra congregación, pastor, más me quiero afirmar, más quiero hacer las cosas bien y más lucha. Claro, hermano. El precio por vivir en santidad, el precio por hacer la voluntad de Dios, el precio por querer someter tu vida a Dios. Claro, el diablo piensa que te la va a hacer fácil. No, él te va a matar, él quiere destruirte, él se va a levantar. Y como no te puede tocar a ti, si estás fuerte va a tocar a tus hijos. Y si tus hijos están guardados, va a querer tocar tu matrimonio. Y si todo tu matrimonio está bien en oración, va a querer tocar tu economía. Y si tú estás bien con Dios en la economía, va a querer tocar otra área. Y así va a ir el diablo. Pero cuando el diablo ve que no puede entrar por ningún lado y tú lo resistes, él se tiene que ir. Aplaudan conmigo. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que... Decía que está a tu lado, ¿cómo están teniendo estos días? Muchos de ustedes saben que están teniendo días malos, no buenos. Pero ¿qué Dios te dice? Vístete para que puedas resistir. Vístete porque estos días que estás viviendo sé que son malos para muchos de ustedes. Las luchas, las dificultades, las cosas en la mente que vienen a perturbarte, espíritus que te quieren debilitar, sacar, que pierdas. Son días malos, no son días buenos. Pero ahí el Señor dice que resistas. Resiste, resiste, vístete, resiste. Cuando dicen amén, el día malo, y a decir, pero esto va a acabar, se va a terminar. Diga que está a tu lado, el día malo va a acabar, se va a terminar. Que dice, cuando acabe, todo estar firme. Entonces, no es solamente estoy firme cuando está el día malo, cuando termina, seguimos firmes. Amén. Cuando termina el día malo, vendrá el día bueno, pero firme. Amén. No descuidándome. No bajando la guardia, no dejando de orar, no dejando de congregar, no dejando de leer la palabra, no desenfocándome, no, buscando. Se terminó, preparándonos, porque si se terminó, el diablo no se quedó nada alegre ni contento, que no pudo hacer nada, él va a querer entrar por otro lugar. Ahí, Señor, vamos a orar para que el Señor nos anticipe y para que el Señor nos muestre lo que el diablo va a querer hacer y no va a tener lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estar firme. Amén. Segunda de Corintios 4, escuche lo que dice aquí. Aleluya. El diablo está haciendo esto también. El Dios de este siglo, el sistema. Estas son las estrategias del diablo. No solamente para la gente incrédula, también para los creyentes. Entretenerlos, desviarlos, confundirlos, hacer lo que no vengan a Él, a la palabra pura, a la palabra verdadera. En los cuales el Dios de este siglo cegó que el entendimiento de los
los incrédulos. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó, diga conmigo, cegó. Cegó viene de ceguera. Hay una ceguera espiritual. Puso una venda, puso un velo. Y así también en los creyentes. Aquí hablan los incrédulos, pero los creyentes también. Muchas veces hay ceguera. Amén. Para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Ya conmigo cegó la mente, el entendimiento. Entonces hay muchas personas que van a la iglesia y salen de la iglesia y ni entienden lo que se ha predicado. Primero porque tienen su mente atada. El Dios de este siglo puso un velo para que la luz del Evangelio no le resplandeciera. Porque muchas veces las palabras no son por el Espíritu, son solamente palabras de letra. Y dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando una palabra no es clara, no es una palabra profunda, no es una palabra sencilla, no es una palabra la cual trae una dirección, sino que es una palabra pura letra. Con mucha teología. No es malo estudiar, no estudiar teología, no es malo estudiar teología, hay que estudiar. Pero muchas veces la teología va haciendo que va anulando la parte espiritual. Nosotros debemos de estudiar la palabra, pero siempre debemos de saber y entender que la palabra tiene que venir por el Espíritu. Porque cuando viene por el Espíritu, esa palabra recobra vida y esa vida va en la vida del creyente. Amén. Que son sus palabras. Entonces, y aquí Pablo dice, para que le resplandezca la luz. ¿Cuánto dicen amén en eso? Amén. Y aquí está hablando, ¿no?, acerca de la predicación. Porque nosotros no nos predicamos, escuche, a nosotros mismos, sino que predicamos ¿a quién? A Cristo. Amén. Cuando el mensaje no está Cristo y quieren brillar más los hombres y quieren brillar otras cosas y Cristo no tiene nada en ese mensaje, no tiene nada que ver en ese mensaje es un mensaje que Cristo está omitido o está desplazado. Pablo dijo, nosotros no nos predicamos, es decir, Pablo podría haber, que se podría haber jactado de todos los dones, de todo lo que él tenía de parte del Espíritu. Pero él, aunque era un hombre poderoso en enseñar en dones, su mensaje era Cristo. Ir a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. En Él está la salida, en Él está la solución, en Él está la liberación, en Él está la sanidad, en Él está todo. Entonces, el Dios del siglo entenebreció o cegó el entendimiento. Hay palabras que no fluye la vida del Espíritu. Entonces una palabra que la persona cuando está en la iglesia se va como vino. No se va libre, no se va transformada y muchas veces se va peor de lo que vino. Y he escuchado mencionar a personas, que hablo con muchas personas, y dice, fui a la iglesia y pensé que iba a salir bien y salí peor, salí con más dolor de cabeza. De todo lo que se está moviendo, de todo el ambiente como está. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Dios del siglo cegó, hay una ceguera, pero diga conmigo, Dios quita esa ceguera. Para que la luz del Evangelio resplandezca. ¿El Evangelio de quién? ¿De la gloria? ¿De quién? Del Señor, de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces la palabra del Señor, Satanás
y todas sus estrategias satánicas se oponen a las verdades de Cristo, a los principios de Cristo, para que Cristo no resplandeciese en la vida de los creyentes por su palabra, como Él ataca cuando un cristiano no se fortalece en Él, cuando un cristiano no está vestido de las armaduras y no se enseña acerca de la vestimenta según el nuevo hombre de Dios. No vas a vencer en tu naturaleza caída, vas a fracasar y vas a perder si caminas en esa naturaleza y no en la naturaleza divina por el Espíritu de Dios. Y cómo Satanás viene con todas sus estrategias diabólicas para querer que detener, apagar, enfriar, hacer menguar la vida del creyente, poniendo pensamientos contra uno, contra otro, pensando que no, ya ese hermano no tiene más unción, ya ese pastor no está bien, está flaqueando, y todas esas cosas diabólicas las pone Satanás. Gloria a Dios. Y ahí nos damos cuenta de la condición de los creyentes. Pero cuando nosotros estamos unidos a Cristo, cuando venga la lucha, venga el día malo, vamos a resistir. En el día malo es cuando más tenés que venir a la iglesia. En los días donde más no tenés fuerza, donde más tenés que estar, no tenés que no venir. No tenés que tomarte un tiempo para pensar. Así empieza el diablo. Te hace pensar, y te hace pensar, y te hace pensar, y se mete en tu mente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero cuando estás así turbado o medio mal, corre a la iglesia, corre a la presencia de Dios, ven a buscar refugio en Él, ven a Él para que Él te libere, ven a Él para que te dé la salida, ven a Él para que te dé la respuesta, ven a Él para que el Señor pueda abrir esa puerta a la salida y a la libertad de tu alma. Pero ¿qué hacen los creyentes? Se aíslan, se apartan, se alejan. Y piensan mucho que así de esa manera van a solucionar. No, se va a agravar tu situación espiritual. Se agrava. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando más mal te sientas, donde más tenés que estar en la iglesia. ¿A dónde vas a ir? ¿Al mundo? ¿A quién vas a pedir consejo? ¿A otra persona? No, ven al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ven a Cristo. Resiste ese día malo, pon resistencia, porque va a acabar. Se va a terminar, pero luego que se termine, sigue resistiendo. Verso 18 de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos quienes, los santos. Gloria a Dios. Orando en todo ¿qué? Tiempo. Dice que está en todo momento. Ora, busca, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir, no dejes de, en tu mente tienes que estar hablando con Dios. Aleluya. A Dios. No vas a estar arrodillado todo el día, pero tu mente debe de hablar con Dios. Amén. Tu corazón, tu tiempo de oración de rodillas, tu tiempo de comunión, pero ahí tu mente conectada con Dios. Amén. Orando en todo momento, cortando, deshaciendo. Hoy, algo tremendo, hermano, escuche. Hoy yo iba trabajando y el Espíritu Santo me habla y me dice, envíale un mensaje a mi sierva Juanita. Aleluya. Y ora por ella. Gloria a Dios. Santo. Y yo comienzo a trabajar y comienzo a orar. Digo, pastora, Dios te bendiga. El Señor te fortalezca en este día, el Señor te renueve, el Señor te unja, el Señor venga sobre ti, ahí donde estés ahora. Y oro por ti para que el Señor te guarde. Y oro para que en este momento todo lo que está afectando tu salud, todo lo que está afectando tu vida espiritual, todo lo que quiere venir sobre tu salud, enfermarte donde estás ahora. Y oro para destruir todo brujo que está alrededor de la iglesia donde tú estás en este momento, que están trabajando y están atacando. Oro para que se corte toda obra de... Y empecé a orar. Le mando el audio. La pastora a la hora me manda mensaje llorando. Me dice, pastor, lo que oraste es lo que me estaba pasando.
Aleluya. Y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios porque te puso en mi camino. Amén. Y no sabes cómo esta oración me fortaleció, me levantó. Esta oración me impulsó, esta oración me llenó. Y todo lo que dijiste es verdad. Yo me estoy sintiendo mal en mi salud. Me está atacando la salud. Alrededor hay brujos. Y digo, pastor, el Señor puso y me habló para que yo te enviara esta oración. Amén. Orando en toda súplica, orando en todo momento. Dios nos va a hablar para que hagamos algo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, velando con toda perseverancia, con súplica por todo. Dios me puso a ella, a un santo de Dios, a una santa de Dios, Amén. para que ore y suplique y clame. Amén. Y cuando uno está en oración y buscando a Dios, y en su mente, en su corazón orando, Dios te va a hacer que hagas cosas por otros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces la pastora, gozosa y contenta, recibió y lloraba en el audio. Recibió esa oración. La recibo porque es así. Y ella me testificó que antes que ella viaje yo fui a predicar. Y todo lo que el Señor me mostró que le diga, le dije. Y me dijo, pastor, después cuando terminó el culto, todo lo que me dijiste fue así. Tal cual, como me dijiste por profecía, así es. Y ella ya me dijo, no veo el momento que Dios prepare para que vengas conmigo. Y Dios pueda preparar ese viaje para que vayamos a Formosa, la lomita, que vas a predicar allí. Y Dios preparará. Amén. Dios preparará. Cuando sea el momento y el tiempo de Dios, Dios va a preparar para que Amén. vayamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oré para que sea ungida y venga ese maná fresco, esa palabra ungida sobre sus labios y pueda ese rema, esa palabra revelada y pueda transmitir esa palabra. Porque aquí dice, Pablo dijo, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire cómo el diablo quiere hacer callar. ¿Usted no se piensa que nos quieren hacer callar? ¿Usted no se piensa que haya personas que no les gusta esta clase de mensaje? Claro que no les gusta. El mensaje de exhortación, el mensaje que te alinea, y nos quieren hacer callar y nos quieren hacer que no hablemos en esta palabra. Gloria a Dios. Pero mientras más oramos por las personas que están dando este mensaje, el diablo se va a levantar, se va a oponer. El diablo se oponía para que Pablo no transmitiera el mensaje de los misterios del Evangelio. Porque si la iglesia entendía esto y oraba por el apóstol, había una gran responsabilidad sobre la vida del apóstol Pablo en llevar el Evangelio, pero también había una iglesia que entendía que debían de orar por su apóstol para que el Señor obrara en la vida de él y el mensaje sea liberado. Aplauda al que vive. Aplauda, aplauda, aplauda. Amén. Y hay personas que se oponen a esto. Y está en la Biblia, tercera de Juan. Tercera de Juan. Y tiene un solo capítulo, verso 9. La oposición de Diotrefes. Miren qué nombre. Había alguien que se llamaba Diotrefes y que era un opositor al Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tercera de Juan, versículo 9. Tiene un solo capítulo, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, habla el apóstol Juan, ¿no es así? Pero Diotrefes, al cual le gusta tener
el primer lugar. Vemos aquí que a esta persona le gustaba llamar mucho la atención y tener el primer lugar. Entre ellos no los recibe. Escuchen, por causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras como maligna contra nosotros. ¿Qué hacía este hombre? Primero, quería tener protagonismo. Y segundo, era una persona que parloteando con palabras malignas, hablando cosas incorrectas, ¿contra quién? Contra el apóstol Juan y los servidores del Señor. Y muchas veces dentro de las iglesias hay muchos diotrefes que se oponen al mensaje, que no les gusta, que les desagrada, y andan parloteando por ahí con palabras. La Biblia dice que nosotros debemos de hablar con palabras que edifiquen al cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí dice que este hombre utilizaba palabras malignas, palabras utilizadas por el maligno, palabras utilizadas por Satanás. Mire cómo se dejaba usar por Satanás este hombre dentro de la iglesia. Di conmigo: Señor, guárdame de esto. Y di así: guárdame de estos hombres o mujeres que hablan estas palabras malignas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hablan contra ellos, contra nosotros. Y dice: y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire este hombre, qué diabólico, qué satánico, cómo operaba ese espíritu en la vida de él, oponiéndose, expulsando, quitando, no dando lugar, no recibiendo a los hermanos, teniendo un corazón bajo el egoísmo, bajo el favoritismo, bajo la jactancia. Entonces Juan, si yo fuera allí, revelaría y manifestaría todas sus obras, pondría en evidencia lo que es. Quiere decir, aquí habla de este varón, ¿no? Pero miren lo que dice en el 11, que habla del buen testimonio de otra persona que se llama Demetrio. Estamos hablando acerca, porque esto es guerra espiritual, hay que batallar contra todos estos espíritus. Hay que batallar contra todos estos espíritus, no contra la persona, no contra ese hermano, contra ese demonio que toma la mente de esa persona, que toma la boca de esa persona, ese corazón, y echar fuera, expulsar, reprender. No tenerle como enemigo, como leímos en estos días atrás, sino conectarle como hermano para que entienda. Amén. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a quién, a Dios. Aleluya. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y aún la verdad misma. ¿Quién es la verdad misma? Cristo. Porque dice que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. El Espíritu del Señor da testimonio de ti, de que Él es de Cristo. ¿Cuánto dice la pena eso? Decía que está a tu lado: el Espíritu de Dios dará testimonio de ti, de quién eres, de qué procedencia, de quién has nacido. Si naces de Dios, tienes la simiente de Dios. Y también, escuche, la verdad misma da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? El Señor da testimonio de ti. Aleluya. ¿Y cómo es que el Señor da testimonio de mí? Da testimonio de ti usándote. Da testimonio de ti manifestando los frutos del Espíritu. Da testimonio de ti usándote para su gloria y para que lleves el Evangelio. Y que en ti no se verá a ti, sino se verá al Señor. Amén.
Y también dice, escuche, nosotros también damos testimonio, dije Juan. No solamente da testimonio Dios, sino que los hombres avalan ese testimonio, ese proceder de ese hermano. Ese hermano es un hermano, es un buen hermano, un buen creyente de testimonio. El Señor da testimonio de él, pero nosotros también como hombres damos testimonio que es un buen hermano. Amén. Damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio, dice Juan, es verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La diferencia entre una persona y otra. Una persona bajo la influencia del Espíritu da testimonio por el Espíritu, y la otra bajo la influencia diabólica, con palabras malignas, queriendo debilitar y destruir la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo eso, así opera Satanás, así entra en una iglesia y quiere dividir, y quiere detener, y quiere destruir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero diga conmigo, tenemos las armaduras hoy, y nos fortalecemos en el poder de su fuerza, y nos revestimos nos vestimos de esa armadura para soportar, para resistir las acechanzas del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, ¿qué el Señor quiere hablarnos, decirnos en esta noche? Dice aquí, escuchen, quiero leerles algo aquí que el pastor Pablo nos ha mandado acerca de la guerra espiritual. En estos días que estamos en guerra, en estos días que estamos orando, debemos de entender algo, escuchen, que el reino de Satanás consiste en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, amén, y que hay diferentes tipos de demonios y diferentes niveles de maldad, amén. Pero Satanás va a quedar inutilizado cuando sus fuerzas son destruidas, porque Satanás necesita también de sus demonios a los cuales le dio autoridad. Si nosotros atacamos a los gobernadores, a la fortaleza, atacamos a las potestades, Satanás va reduciéndose en poder, porque él también depende de todo su grupo, de todos sus demonios que trabajan conjuntamente unidos con Satanás. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces nosotros tenemos la autoridad. Diga conmigo, tengo la autoridad. Y si no tengo la autoridad, hoy el Señor me la va a dar para atar al fuerte y quitarle sus armas. Diga conmigo, hoy voy a atar y vamos a quitarle al fuerte sus armas. Levanta tu mano en esta noche y dice, Señor, hoy tú me das esa autoridad para atar al fuerte, al hombre fuerte, y quitarle todas sus armas. Esas armas que él utiliza contra ti. Esas armas cuando viene el desánimo, cuando viene la flaqueza, cuando viene la turbación, todo eso tiene que atar en esta noche, y le vamos a quitar esas armas para que en esta noche el Señor prevalezca contra nuestros enemigos y Él derrote a nuestros enemigos. Aleluya. Entonces dicen amén. Escuchen. Y quitarle sus armas. Y aquí nos da una connotación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amén, que fue enviado a Canaán. ¿Dónde fue enviado el pueblo? Y ellos tenían como pueblo que destruir a todas las naciones que habitaban en Canaán. ¿Quiénes estaban ahí? Los jebuseos, los fereceos, los saduceos. Todas esas naciones representan un espíritu, en un sentido espiritual hoy, a los cuales ellos cuando entraban tenían que destruirlos y sacarlos del lugar que Dios les entregó. Entonces el diablo es un usurpador, quiere usurpar lo que te pertenece a ti, que Dios ya te dio. Aleluya. Y tú tienes la responsabilidad de batallar y de guerrear para que los usurpadores espirituales diabólicos salgan de tu vida.
Hay un usurpador en tu familia, un espíritu que usurpa a tus hijos para que haya contienda, peleas entre ellos. Es un espíritu usurpador que está ahí y tiene que salir. Tú tienes la autoridad, el poder para echarlo fuera. Hay un usurpador en tu matrimonio, que hay pelea, división. Ahí tienes que echarlo fuera. Tienes que atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Hay un usurpador en tu economía. Tienes que atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Hay un usurpador en tu vida espiritual. Tienes que atarlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Yo no sé qué usurpador espiritual hay. Tienes una fortaleza que ha usurpado tu mente. Hoy tienes que atarla, esa fortaleza, y en el nombre de Jesús se tiene que ir. Aplauda al que vive en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quería que el pueblo destruyera todas estas naciones. El pueblo tenía que destruir. Entonces nosotros en la Biblia, ya para terminar, la Biblia utiliza muchas palabras fuertes en lo relativo a la guerra espiritual. Y miren las palabras que utiliza, las que vas a encontrar cuando leas la palabra referente a la guerra espiritual. Estas palabras: vencer, derrotar, atacar, moler, turbar, deshacer, medrar y aterrar. Y aquí están los versículos: Segunda de Reyes 13:25, Salmos 18:42, Isaías 27:12, Jeremías 46:5. Después hay otras palabras que son quebrantar, quebrar, cortar, desmenuzar, desposeer, aplastar, hacer pedazo y romper. Todas estas palabras vienen relacionadas con la guerra espiritual. Y las encontramos en la palabra del Señor. Entonces el Señor, ¿qué quiere en esta noche? Quiere que nosotros venzamos. Gracias, Señor. Quiere que no Satanás tome ventaja sobre ti. Quiere que hoy tomes la autoridad en el nombre de Jesús. Y si no tienes la autoridad, si estás carente de esa autoridad, si hay pecado, si hay puertas abiertas, antes de batallar y guerrear, renunciar, pedir perdón, cerrar puertas y luego entrar en un proceso para que esa autoridad venga sobre tu vida y en el nombre de Jesús tú puedas echar fuera toda clase de espíritu. Porque no vas a poder hacerlo si no entras y atas al hombre fuerte. Lo atas y lo echas fuera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí como está, yo te invito a que levantes tus manos. Y en esta noche el Señor nos ha traído con un propósito, con un fin. En estos días donde podemos percibir todo lo que estamos viviendo, la maldad aumentando, la malicia, los corazones duros, fríos, insensibles, que Satanás también quiere generar en el corazón de muchos creyentes, para que muchos creyentes estén amarrados y atados y la luz del Evangelio no resplandezca en sus vidas, no se entreguen. Que hoy en esta noche podamos, hoy como iglesia, hoy como cuerpo, hoy como redimidos del Señor, el Señor nos dé esa autoridad, ese poder. Que en esta noche no haya infierno, no haya diablo, demonio, principado, sino que en esta noche la gloria de Dios venga a alumbrar. Y cuando la gloria de Dios viene, las tinieblas se disipan. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay demonio que no salga. ¡Ay, Ricky, viví solo, quizá la bacana! Que en esta noche el Señor te dé esa autoridad y que tú en esta noche puedas decir: Señor, que perciba lo que se está moviendo en tu casa, que sienta que hay demonios de contienda, demonios de peleas, demonios que en tu casa se están manifestando y que esos demonios están haciéndote derrotar en la vida espiritual, la tristeza, la amargura, el pasado, esos espíritus que quieren venir, esos demonios que quieren entrar en la vida de tus hijos. Levanta tu mano ahí. Comienza
entrar en el Espíritu, en la oración. Comienza a guerrear en esta noche. Ahí comienza a orar, a entrar a liberar esa lengua, a liberar. Que en esta noche todo lo que Satanás levantó, todo lo que Satanás está ejerciendo en dominio para que te tenga bajo su dominio, para que te tenga bajo su control, para que te tenga bajo la anestesia y estés anestesiado, estés atado, maniatado, estés perturbado en la mente y quieras tomar decisiones en las cuales puede destruirte Satanás. No, en esta noche tienes que pelear, tienes que levantarte, tienes que ser como uno de esos valientes de David, tienes que ser como uno de esos 300 de Gedeón. Ahí está. Padre, vamos a demoler, vamos a destruir los planes del infierno en esta noche, Señor. Todo plan macabro, todo plan del infierno contra la iglesia, contra los creyentes, contra tu pueblo, esos planes diabólicos que se han lanzado, planes de muerte, de enfermedad. El diablo a algunos de ustedes les ha atacado la salud y por ahí el diablo ha puesto en la mente, ya tan joven como tengo esta salud, que mi salud está, y por ahí esos son ataques espirituales en los cuales tienes que reprender a esos demonios de enfermedad que te vienen a atacar, demonios que son de enfermedad para enfermar tu cuerpo. Dios dice en su palabra que Él es nuestra medicina. Dios dice en su palabra que si nosotros estamos unidos a Él, por sus llagas somos heridos, por sus llagas hemos sido sanados. Más o menos,